Saludos, buenas tardes pueblo dominicano y buenas tardes a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su segmento Historia desde el hogar. El tema que estaremos tocando es acerca de la Revolución Cubana y cómo la Revolución Cubana influyó positivamente en toda América Latina, en el caso nuestro de la República Dominicana. Pero primero una breve explicación histórica y una ubicación del contexto geopolítico que se estaba viviendo en América Latina para esa época. La Revolución Cubana triunfó el día 1 de enero del año de 1959, cuando la guerrilla encabezada por Fidel Castro logran derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. A Batista históricamente se le acusa de haber sido muy entreguista a los intereses de Estados Unidos y de haber sido un gobierno muy corrupto. Cuando triunfa la Revolución Cubana, Batista sale huyendo para acá, para Santo Domingo, y más tarde tiene que irse para España. Entonces, miren, para ese momento, cuando triunfa la Revolución Cubana, el contexto geopolítico que se estaba viviendo era que en prácticamente todos los países latinos americanos habían dictaduras. Aquí estaba la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, una de las más represivas de toda la historia del continente. Estaba la dictadura también de los Somoza en Nicaragua, etcétera. Entonces, cuando triunfa la revolución cubana y Fidel Castro se convierte en una especie de paradigma, de modelo a seguir, de ejemplo, que le decía de manera indirecta a la juventud de que sí se podía luchar en contra de las dictaduras y de que sí era posible acabar con un dictador. Entonces, de ahí para allá empezaron pequeños procesos, puede decirse, revolucionarios en contra de algunos gobiernos. Por ejemplo, la expedición armada del 14 de junio de 1959, la cual se basó en que 198 jóvenes exiliados en su mayoría de la dictadura de Trujillo dominicanos salieron de Cuba y vinieron para acá y desembarcaron en lo que fue Constanza, Maimón y Estero Hondo con el objetivo de derrocar la dictadura de Trujillo. Su objetivo militar no se alcanzó, porque la mayoría fueron asesinados, incluso de esos casi 200 solamente quedaron 7 vivos. Pero sí se logró sembrar una especie de la semilla de la libertad. ¿Por qué? Porque después de ahí la juventud dominicana, en ese momento la juventud pensante, empezó a perder el miedo en contra de la dictadura y se fundó un movimiento llamado Movimiento 14 de Junio en honor a esos expedicionarios. En principio era un movimiento secreto, un movimiento clandestino, el cual tenía como objetivo derrocar a la dictadura y sembrar conciencia de todas las atrocidades que se estaba haciendo. Una característica muy extraña, mi gente, es que los integrantes del movimiento 14 de junio, aquí en su mayoría, eran o hijos o sobrinos de personalidades políticas importantes, tanto de aquí, de la capital, como de las provincias. Entonces, a Trujillo se le hizo un poquitico más difícil combatir ese movimiento por eso. ¿Por qué? Porque era difícil mandar a asesinar a hijos o a sobrinos de dirigentes políticos de la tiranía, dirigentes políticos importantes. Entonces, por eso se le complicó un poquitico más el asunto. El movimiento después fue descubierto, la mayoría de sus dirigentes después fueron encarcelados y fue muy problemático para ellos. Aunque Trujillo lo terminaron matando, pero ya ese es otro tema. Entonces, volviendo al tema de la Revolución Cubana, ¿por qué la revolución sí fue positiva para América Latina? Miren qué pasa. Cuando Fidel Castro se convierte en un paradigma, empiezan a haber diferentes movimientos revolucionarios para derrocar las dictaduras. Luego le decimos nosotros Estados Unidos, o lo que Juan Bosch define como el pentagonismo, que es el centro de poder militar y económico de Estados Unidos, que según Juan Bosch en sus libros, esos son los que verdaderamente gobiernan a Estados Unidos. Decidieron quitar a la dictadura de Trujillo, aunque lo terminaron matando como quiera. Muchos dicen que algunos historiadores plantean de que sí, de que la CIA tuvo que ver con eso. Lo terminaron matando como quiera, pero fue a partir de la Revolución Cubana cuando Estados Unidos decide sacar a Fidel Castro del poder. ¿Por qué? Estados Unidos calculó que si, por ejemplo, si Cuba, que es un país muy parecido a República Dominicana, el mismo idioma, una historia parecida, una economía parecida, basada en la exportación de la caña de azúcar y países muy cercanos, si Cuba cayó bajo el comunismo, que en principio la Revolución Cubana no se había declarado como comunista, pero ya Estados Unidos tenía esa sospecha, entonces ellos tenían la opinión que si Cuba cayó bajo el comunismo era muy posible de que República Dominicana cayera. Y por eso fue que influyó positivamente tanto aquí en República Dominicana como en toda el área. De ahí para allá entonces Kennedy decide hacer un plan de ayuda a los gobiernos de Latinoamérica, diciendo que una de las formas de evitar la revolución cubana era dándole diferentes tipos de ayuda a los países latinoamericanos. Después de la muerte de Kennedy ese plan no dio, o sea, no se continuó, pero era un plan muy interesante. Después les voy a hablar sobre eso. Entonces, miren mi gente, volviendo al tema de la Revolución Cubana, sí influyó positivamente en los primeros años. La Revolución Cubana termina declarándose como comunista fue en 1961, marzo, abril de 61. Pero muchos dicen, incluso Juan Bosch lo plantea y muchos historiadores han dicho, de que es muy posible de que Fidel Castro no haya sido comunista en principio, sino de que él se declara comunista quizá para buscar el apoyo de la Unión Soviética, porque él se había dado cuenta ya que Estados Unidos estaba conspirando contra él y contra su revolución. Entonces, él sabía de que no podía mantenerse solo y se declaró como comunista para
buscar el apoyo militar, político y económico de la Unión Soviética y lo terminó consiguiendo. Entonces, más tarde la revolución también influyó en lo que fue la revolución cubana, influyó en lo que fue la revolución sandinista en Nicaragua en el año de 1979, la cual terminó derrocando a la dictadura de los Somoza, que tenía 43 años en el poder. También la revolución cubana ayudó a lo que fue la independencia de países de África como Angola, Etiopía, etcétera, con las misiones internacionalistas. Ojo, con esto no quiero decir de que el gobierno cubano haya tenido características malas, sobre todo desde el punto de vista económico. No han sabido controlar bien la economía, han pasado al sector público absolutamente todo desde los años 60, entonces eso crea mucho atraso económico. Se han dado cuenta de que ese modelo desde el punto de vista, como ya dije, económico no es correcto, pero ha sido un poquitico tarde. Se ha ido abriendo el país se seguirá viendo y esperemos que en unos 10, 15 años Cuba tenga una buena economía, ya que ellos tienen dos características buenas, sobre todo para el turismo. Lo primero es que tienen una belleza natural muy grande. Lo segundo es que tienen mano de obra muy preparada. Y tercero, son un país con altos niveles de seguridad ciudadana y todas esas cosas al turista le gusta. Pasen buenas tardes, mi gente. Espero que el video les haya gustado sobre la Revolución Cubana y sobre lo positivo que fue tanto para la República Dominicana como para toda la región. Pasen buenas, mi gente.